Estamos hoy en nuestro tercer encuentro, abordando la temática correspondiente al módulo 2. Eh, Hoy nos acompaña como conferencista una persona que, además de ser cercana, porque compartimos muchos temas, hemos compartido también espacios de trabajo. Él es Cristian Andrés Molina, geógrafo, con maestría en gestión de riesgo, consultor en temas ambientales, en temas de ordenamiento territorial. Por ahí nos hemos cruzado en la Universidad de los Andes, trabajando juntos. Y nos va a acompañar hoy con algunas reflexiones en torno al tema de instrumentos de planificación y de planeación de las CAR. Antes de darle como vía al tema, yo quiero compartir con ustedes algunos asunticos que tienen que ver con la dinámica. En esta semana que termina, enviamos una información respecto al, bueno, ya cerramos las inscripciones, ya estas primeras semanas veníamos como un poco lento, dando tiempo a que todo el proceso de matrículas eh, terminara y ya quedara listo. Entonces decimos que la semana que viene empezamos como a coger ritmo con los módulos que faltan, con los nueve módulos más. Eso quiere decir que esta conferencia corresponde al módulo que está saliendo al aire por estos días y que va a estar la próxima semana al aire para que ustedes puedan desarrollarlo. Eh, y como hay gente que recién está empezando en estos días, pues hay que dar un tiempito para que puedan como coger el ritmo, hacer el módulo cero, el uno, el 2. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo en las siguientes 2 semanas que vienen, donde van a ir saliendo gradualmente de a 2 módulos por semana, módulo 3, módulo 4, luego módulo 5, módulo 6, hasta el punto que esperamos pues que para el módulo 7 estemos rodando un módulo por semana. Igual entendemos que los tiempos en los que las personas van a estar trabajando no corresponden necesariamente a esa dinámica semanal, pero pues sí la intención es que podamos como garantizar que los módulos que van saliendo pues ya vengan con los otros resueltos, entonces que tengamos el tiempo para hacerlo. Entonces, invitamos pues a que en estas semanas que vienen nos vayamos poniendo al día, los que están recién empezando conozcan la plataforma, se acostumbren a ella y empecemos a trabajar. Ya como es costumbre, vale la pena mencionarlo otra vez, las videoconferencias van a quedar grabadas, están ahí para que ustedes puedan acceder a ellas cuando lo necesiten. Y esta semana también salen las guías que se plantean para el desarrollo del proyecto aplicado y del ensayo, que son como los dos trabajos que desarrollamos a lo largo del diplomado. Igual los que hicieron el módulo cero ya se encontraron por ahí con algunos elementos que esperamos que hayan venido como pensando un poco lo que van a trabajar. Entendiendo pues que es un ejercicio académico sencillo, no se trata de una especialización ni mucho menos. Será un ejercicio básico, pero pues que esperamos que sea bien hechecito y que nos arroje unos resultados que aporten efectivamente. Entonces vamos a mantenernos estas semanas como para cerrar ese tema poniéndonos al día, ¿sí? Hasta el punto de que ya estemos corriendo módulo por semana y lleguemos a la semana 12 teniendo la última semana como un espacio para retroalimentar, para que terminen los que no han terminado los módulos, ¿sí? Y bueno, ahí estamos pendientes a las inquietudes, a los comentarios, están los foros abiertos permanentemente, tanto a nivel técnico como a nivel académico. El foro permanente está abierto todo el tiempo para que ustedes manden sus comentarios. Igual estamos rotando información por el correo, estamos rotando información por la cuenta, el grupo de WhatsApp que está todavía funcionando, que si bien en algunos casos entendemos que esos grupos de WhatsApp pueden ser un poco dispendiosos por la cantidad de información que se mueve, hemos procurado al máximo desde la administración de ese grupo de garantizar que la cosa se mueva únicamente en función de los asuntos que nos competen pues dentro del diplomado. Entonces ahí estamos prestos, estamos atentos. Y bueno, vamos entonces hoy a escuchar algunas reflexiones. Yo creo que como ya lo habíamos planteado en otros momentos, la intención no es
entrar al nivel de detalle de cositas que están dentro de los decretos o dentro de los documentos orientadores y tratar como de proponer algunos elementos más de fondo que nos permitan como ir alimentando la reflexión, ¿cierto? Posiblemente muchas preguntas van a quedar sobre la mesa y van a ser como preguntas orientadoras de algunas reflexiones. Eh, en algunos foros de debate que están dentro de los módulos, posiblemente varias de esas preguntas puedan cobrar como vida nuevamente. Y bueno, insisto, las vías están permanentemente abiertas para que conversemos, para que dialoguemos sobre los temas. Entonces ya no me robo más tiempo, mi estimado Cristian, ya no me voy a poner aquí porque si no me paran yo sigo hablando 2 horas y hasta más. Entonces entramos en una reflexión muy interesante en torno a lo que significa planificar, a lo que significa eh, pensar estratégicamente en función de conseguir metas, pensar estratégicamente en función de desarrollar, de concretar, de transformar. Y está claro, como ya lo habíamos planteado, y muy posiblemente con Cristian vamos a reafirmarlo, pues que el fin no son los instrumentos, eso lo hemos dicho una y otra vez, el fin no son los instrumentos, siempre creemos que los instrumentos, pues su nombre lo dice, ¿no? O sea, para algo tienen que servirnos. O sea, que no es un punto de llegada necesariamente, sino que es como una meta volante pensando en que el instrumento nos sirve para que pasen cosas, ¿sí? Entonces, pues, Cristian, gracias por acompañarnos, bienvenido, hermano, y estamos oídos abiertos a escucharte. Igual nos vamos a ver con Cristian un poquito más adelante en otros módulos, vamos a poder conversar de otros temas también. Entonces, quedas en casa. Gracias, Edwin. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Precisamente el día de hoy me corresponde trabajar el módulo número 2 relacionado con los instrumentos de planificación, de planeación y los instrumentos que hacen que funcionen las corporaciones, principalmente las corporaciones autónomas regionales y otro tipo de organizaciones que estén relacionadas con los temas ambientales. Y esto lo vamos a ver en el marco del enfoque y de las formas del hacer del crecimiento verde. Como lo comentaba Edwin, principalmente lo que vamos a trabajar en esta videoconferencia no es ahondar en las reflexiones y en las trayectorias de la norma, ni mucho menos introducirnos profundamente en el debate de la estructura del Estado y de su funcionamiento, sino que lo que queremos es contribuir a las posibilidades de dar un paso al frente, si es necesario, o dar un paso atrás en términos del enfoque y la forma del hacer de las instituciones, en la forma y el hacer de los funcionarios, y cómo esta relación surte efecto en el proceso que lleva y debe organizar y debe garantizar el crecimiento verde. Aclaremos entonces que dentro del módulo ustedes van a encontrar lo referente en términos de qué es planeación, qué es planificación, qué son planes, de qué se tratan los instrumentos, algunos decretos en donde nos plantean a nosotros las formas de generar proceso para la planificación y el proceso para la ejecución, también indicadores, un poco cómo podemos medir, cómo estamos contribuyendo o no, y encontramos fuertemente algunas reflexiones que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Para empezar entonces, aclaremos que las instituciones necesitan, cualquier tipo de organización, hasta los individuos como ciudadanos necesitamos obligatoriamente de una forma estructurada para su hacer propio. Necesitamos una ruta para nuestro funcionamiento y esta forma de hacer es la que nos constituye y es la que nos diferencia de otro tipo de instituciones y de otro tipo de haceres. Para esto principalmente, o para iniciar un proceso de planificación y que un plan sea efectivo, por lo general uno se realiza 3 preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿qué problema hay? La segunda pregunta es, ¿qué tenemos o qué capacidades o qué formas tenemos como organización o como individuo para hacer algo?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer para resolver ese problema? Si partimos fundamentalmente del problema y de la caracterización del problema y de nuestras posibilidades dentro del problema, podremos encontrar una ruta y esa ruta tendrá que ser nuestro plan. El crecimiento verde, como lo han visto en los módulos anteriores, es una meta, es un objetivo, es un propósito que deben obligatoriamente encontrar las instituciones, los funcionarios en términos de país para garantizar la sostenibilidad. Es una apuesta que se generalizó en el país y que tenemos que empezar a implementar y que estamos muy seguramente ya implementando. Y como tal representa una responsabilidad muy fuerte en el quehacer de cada uno de nosotros que se tiene que ver reflejada en la institución. Esto involucra entonces, como digo, una responsabilidad que cumple la institución en términos no solamente del cumplimiento en un informe, sino también en la transformación social y ambiental que representa el crecimiento verde para la mejora en la calidad de vida de todos y todas. Es decir, los instrumentos de por sí tienen que tener un objetivo de transformar territorios. Si no pueden transformar territorio, así los cumplamos, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y el plan en sí no está funcionando. Es decir, hubo un proceso mal llevado de planificación. Entonces encontrémonos con la primera pregunta. ¿Qué problema hay? Pues es una coyuntura. Es un problema grande, realmente es un problema de tamaño planeta, que como país tenemos un trozo pequeño, que considerablemente también lo podemos ver grande por su diversidad y que nos implica a nosotros muchísimos retos. Estos retos entonces es cómo garantizamos un desarrollo económico, una producción de capital, un mejoramiento de sistemas de vida y el bienestar social sin contribuir al deterioramiento ambiental, a generar mayores tensiones sociales y ambientales, generar mayores conflictos entre la protección y la producción y adueñarnos de culpas en términos de calentamiento global, en términos de los desafíos que nos proponen a nosotros la variabilidad del tiempo climático y que nos impone a nosotros una incertidumbre en el contexto de globalización y ahora por supuesto muy claro para Colombia en un contexto de paz. Es un problema, como ven, muy grande, que con la llegada de la paz pues se agudiza y nos involucra a nosotros retos por doquier, responsabilidades, sobre todo responsabilidades. Y en términos del ambiente, pues la paz tiene que garantizarse a partir del cumplimiento de todos estos retos. Como institución, como funcionario, como Estado, como sociedad, y sobre todo, que es un mensaje importante que queremos dejar dentro de este módulo, es que estas responsabilidades también parten desde la forma de ciudadano. No apartemos en ningún momento ni entendamos que por ser funcionarios dejamos de ser ciudadanos y que por ser institución dejamos de hacer parte de la sociedad y nos convertimos en una otredad. Eso es muy importante. Los problemas del ambiente son una responsabilidad que se está jugando el futuro de los territorios. ¿Y quién más que las instituciones para acompañar, direccionar y para determinar cómo se pueden mejorar estas condiciones en los territorios y que nos permita a nosotros generar un modelo de sostenibilidad? Entonces el crecimiento verde es una tarea. Pero esta tarea dentro de la institución la estamos haciendo hoy en día de una forma y tenemos que ver y evaluarnos si estamos dentro, si estamos fuera, si vamos para arriba, si vamos para abajo y si realmente nuestro proceso de planificación está garantizando que se generen los objetivos necesarios y se está garantizando que los resultados sean eficientes en términos del crecimiento verde. Pues las instituciones son aquellas que están llamadas a hacer del ambiente no solamente lo que tiene que ver con lo natural, sino también con lo social. Están llamadas a resolver las tensiones, están llamadas a resolver los conflictos y tienen que estos retos representar el fundamento de lo que la institución quiere resolver para Colombia. Es decir, las instituciones nacen con un propósito muy fuerte,
de resolver problemáticas, cada uno por su lado, pero todos tienen que tener el mismo enfoque de nación. Para materializar la soberanía, entonces, en términos territoriales, que construye el ambiente y pasar a un proceso de Estado, el Estado ha dispuesto de normativa, ha dispuesto de políticas, ha dispuesto de instrumentos que definen cómo se tiene que hacer y que definen nuestra base de las responsabilidades. Partimos entonces del propósito de que sabemos quiénes somos, sabemos qué pedacito de esta responsabilidad nos toca y tenemos que empezar a averiguar qué es lo que realmente tenemos, cuáles son nuestras capacidades. Eso sí, hay que tener claro que la institución no puede trabajar sola y precisamente parte también del mensaje que queremos dejar es que la institución por sí sola no lo puede. Tiene que adueñarse de procesos de gobernanza muy fuertes en donde comparta una estructura de la norma, de trabajo con comunidad y de compromisos que permitan una interlocución entre cada uno de los actores y que cada uno de los actores asuma su pedacito para que la institución pueda decir estamos cumpliendo. Entremos entonces en materia de planeación y es cuando entramos a nuestra tercera pregunta, ¿cómo lo hacemos? Como les decía, los instrumentos de planificación nos tienen que dar esas respuestas, nos tienen que a nosotros decir después de caracterizar un problema, como lo estructuramos dentro del módulo, después de caracterizarlo, decir qué capacidades tenemos, priorizar las problemáticas, generar una estrategia, tiene que decirnos ese cómo vamos a lograr nosotros introducir responsabilidades no solamente a la institución, sino también para cada uno de los ciudadanos y cada uno de los actores que tiene que ver con la problemática. Y es entonces cuando vemos que planear o que planificar tiene que ver con prever, tiene que ver con la generación de escenarios, tiene que ver con pensarnos todas las variables que puedan tener relación con nuestra problemática y que puedan tener alguna repercusión, sea para bien o sea para mal. Un plan se hace para evitar que algo malo pase o se hace para garantizar que algo que va a cambiar y que va a transformar el territorio se va a materializar. Al considerar nosotros todas estas posibilidades, tanto internas dentro de las instituciones, organizaciones, sociedad y nosotros como ciudadanos y funcionarios, también tenemos que empezar a ver cuáles son esas externalidades que pueden cambiar nuestra dinámica. Y precisamente parte de los problemas que tiene la planificación es que se hace de una forma lineal, se hace de una forma estructurada y se cree que siguiendo el paso a paso vamos a lograr un objetivo y que en el momento en que encontramos un reto que nos involucra a nosotros, movernos un poco, salirnos un poco de lo que ya habíamos definido, decidimos cambiarlo o decidimos detenernos en la evaluación de nuestra planificación. Es por eso que esto tiene que ser un proceso racional, sí, que tiene que realizar la organización, cada una de las personas, para formular cosas a futuro, está bien, pero también tenemos que convertirlo en realidad, y para convertirlo en realidad tenemos que caer precisamente en la dinámica que la realidad nos propone. No podemos quedarnos en un sistema lineal en donde sencillamente si encontramos un obstáculo nos detenemos o lo evitamos, sino hay que empezar a interactuar con esos retos que van surgiendo porque el territorio es dinámico y es precisamente el territorio el que va a ser el receptor de todo lo que nosotros planifiquemos. Sé muy bien que dentro de las instituciones los procesos de planificación son muy eficientes, pero tenemos que entrar a reevaluarnos si realmente lo que necesitamos es eficiencia en términos de planificación o si lo que necesitamos es transformar a partir de la acción. Crecimiento verde entonces es nuestra visión a futuro, es lo que debemos garantizar, es una estrategia para el desarrollo sostenible, para la sostenibilidad territorial y eso nos lleva a nosotros a un lineamiento muy importante y es que para la consecución hay que pensarnos esa meta y esa meta es inamovible. La meta es completamente inamovible. Podemos cambiar las estructuras de las estrategias, pero no podemos cambiar nuestra meta de ser sostenibles. Es lo que nos promueve la planificación y es lo que tenemos que promover como instituciones. Tenemos que encontrar el paso a paso, sí, pero tenemos que ir solucionando otros pasos más pequeños que van saliendo para llegar de un paso al otro. Definimos entonces que planeación es muy diferente
del planeamiento que los planes. Como muy seguramente vieron o van a ver en el módulo, el planeamiento es la acción de planificar. Y cuando nosotros planificamos, eso nos genera a nosotros un proceso administrativo que tiene una estructura de garantizar un objetivo general, unos objetivos específicos, unas actividades, unas estrategias y unos indicadores que nos van a medir a nosotros cómo vamos, cómo fuimos y cómo llegamos. Y los planes es la expresión escrita. ¿Cómo vamos a nosotros a poner esos planes en una forma que podamos compartirlos entre todos y podamos asignar responsabilidades para cada uno? Pero entonces, antes de empezar ese proceso de planificación, siempre hay que hacernos dos preguntas y es ¿para qué hacemos un plan? ¿Y para quiénes hacemos un plan? Muy importante porque, por ejemplo, de esta segunda pregunta, ¿para quiénes hacemos el plan? Es donde tenemos que encontrar a quién estamos beneficiando y a quién no estamos beneficiando con el plan. Entonces establecemos una misión. Esta misión tiene que ser el resultado. Y esa misión es el proceso que tenemos que llevar con responsabilidad. Y ese proceso que nos lleva a nosotros con responsabilidad tiene que llegar a ser una visión a futuro. Nos queremos ver de tal forma y tiene que beneficiar a alguien, tiene que beneficiar a un grupo. En este caso, cada una de las instituciones tiene un target muy claro de a qué y a quiénes tiene que beneficiar y qué cambios quiere generar y qué quiere transformar dentro del territorio. Los objetivos entonces se convierten en esas actividades que tenemos que hacer para llegar a conseguir esta visión y se convierte en ese paso a paso para nosotros garantizar la misión, garantizar los resultados. Y garantizar resultados se traduce en desempeño. Es decir, una organización tiene que garantizar la calidad no solamente en términos estructurales de su plan, sino tiene que garantizar la calidad en el producto final, en esa visión, en esa misión y en esas estrategias que llevan mediante acciones a una transformación. Para esto entonces hay un proceso que, como dije anteriormente, lo hacemos cotidianamente. Somos muy buenos, somos un país que planifica absolutamente todo, somos excelentes en términos de realizar planes, escribir planes, planificamos absolutamente todo, tenemos planes para todo y planes y planes y planes y más planes y programas y políticas y siguen siendo muchos papeles. Pero realmente es esa la tarea de las instituciones, sencillamente es planificar y tener estructuras de instrumentos o es llegar a la acción. Es realmente garantizar a través de estos instrumentos un proceso de planificación, garantizar un proceso de ejecución, garantizar un proceso de transformación y garantizar un proceso de retomar lo que ya hicimos y ver si lo hicimos bien o lo hicimos mal. No tenerle miedo tampoco al fracaso. Los planes también pueden fracasar y eso genera cambios o diatribas que pueden permitir un avance en términos no solamente de la planificación, sino de encontrar la problemática que realmente está de fondo. Hay que volvernos dinámicos. Por eso es muy importante este segundo gran mensaje. No son solo los instrumentos y la planificación, sino hay que materializar mediante la ejecución y las acciones de los planes lo que nos concierne como corporaciones y como instituciones, y es la política ambiental del país. Es esa visión, lo que tenemos, es esos objetivos que nos tienen que permitir a nosotros alcanzar algo, y hay que cumplirlos, hay que decir y hay que actuar. Y esos efectos también pues hay que de cierta forma entrar a preguntarse si estamos avanzando o no, no tener miedo al fracaso. Preocupa ciertamente cuando se generan procesos de planificación y a medida que encontramos un momento o encontramos una situación que nos cambia a nosotros esa estructura paso a paso, preferimos detenernos y preferimos cambiar la meta para poder garantizar el cumplimiento y decir que somos eficientes como institución, como funcionario, como organización y como ciudadano. Realmente es muy grave que cambiemos nuestra meta o nuestro objetivo final y más aún en un contexto en donde la visión nos pide a nosotros
no transformar en ningún momento el objetivo final. Pero, ¿qué pasaría si ponemos esto en otro contexto? Digamos, no sé, en un partido de fútbol. El técnico sabe que tiene que ganar este último partido y pone una titular que puede ser su estrategia, su meta y su visión es precisamente pasar, no sé, a cuartos de final, y su meta está relacionada con ganar o empatar. No puede perder. Y entonces tiene sus recursos que son los jugadores y los pone estratégicamente para que cada uno ponga sus cualidades y se haga responsable de ese marcador. La pregunta es, ¿qué pasa si a los 20 minutos recibe un gol en contra y su plan se detiene? Ya está perdiendo, o sea, de por sí ni siquiera ha terminado el partido, que es el tiempo que tenía estructurado dentro de su plan, y al minuto 20 ya está perdiendo, es decir, ya su plan no funcionó. Pues tiene que revisar las cualidades de su equipo, tiene que direccionar, tiene que generar un proceso de retoma de esa meta y entender que no se ha terminado y tiene que seguir. O sea, no tiene que cambiar la meta. Tiene que sencillamente generar unos cambios, adaptarlos y procurar que esos cambios le generen a él un mecanismo de transformación dentro de su plan que pueda garantizar esa meta final. Es claro entonces que no solo es cumplir, sino lograr. Preguntémonos entonces si lo que hacemos dentro de la institución como funcionarios, si lo que hacemos como instituciones realmente está garantizando la principal motivación, que es la implementación de políticas ambientales, si realmente sí está sirviendo lo que se está haciendo y si se pueden reflejar esas metas y esos objetivos, si se puede reflejar esa estrategia en el territorio y si realmente está transformando las dinámicas, que es el objetivo que tiene cada una de las instituciones. Y si no lo está garantizando, es momento de abandonar la estrategia, transformarla y generar mecanismos que funcionen o probar si funcionan para llegar a la misma meta. No es cambiar la meta. Insistimos, no hay que cambiar la meta. Hay que hacer valer el tiempo que nos tomamos en la planificación y hay que hacer valer el tiempo que nos pusimos para lograr esta meta. Para entender esto, es necesario ver el crecimiento verde y la sostenibilidad también como un instrumento. Es necesario que veamos muchas herramientas que están incluidas dentro de la sostenibilidad y dentro del crecimiento verde como un mecanismo para concretar acciones. Y hay que salir a aconsejar, hay que salir a direccionar, a concretar, hay que generar acciones que son principalmente nuestras, no podemos esperar que la sociedad las haga por sí misma, pero sí hay que garantizar, generar esos mecanismos para que ellos puedan generar transformación. Hay que ver las repercusiones en el territorio. Hay que evaluarse constantemente. Si lo que hacemos no sirve, pues toca hacerlo del DT, hay que cambiar. Si lo que pusimos sobre el territorio, si los instrumentos que pusimos, si las metas que propusimos, si los mecanismos de cambio que tenemos carecen de algo, hay que continuar y hay que intervenir. Pero entonces llegaría el tercer mensaje. Tampoco hay que ignorar lo que hemos hecho. Es muy importante entender que cualquier proceso de planificación, como le dije al principio, puede tener resultados positivos y negativos. Que sean negativos no involucre directamente que se haya perdido el tiempo o que no se genere una eficacia o una eficiencia dentro del proceso de planificación, sino que se aprendió que de pronto no se delimitó bien la problemática o que no estaba adaptada a las condiciones del territorio. Vivimos en un país que es completamente diverso y esa diversidad nos propone a nosotros retos muy importantes en términos de adaptarnos constantemente a los procesos que tienen cada una de las zonas, cada una de las poblaciones, y no podemos pretender que sea lo mismo trabajar en términos de una selva a trabajar en términos de una costa. Es muy importante seguir adaptando las políticas y seguir adaptando la generación de procesos para garantizar ese resultado. Transformar entonces se relaciona con la institución en las decisiones que toma esta misma para los territorios. Vuelvo e insisto, no es cumplir. No es decir que estamos haciendo nuestro plan y que cumplimos nuestro plan si eso no tiene una repercusión en la resolución de tensiones. Y tenemos que ver a los instrumentos como nuestra responsabilidad en lo que hacemos y decimos.
Hay que ver que los instrumentos que diseñamos puedan transformar no solamente desde el papel, sino que puedan transformar desde el enfoque como lo estamos presentando, de cómo lo estamos haciendo y de cómo le queda a los territorios. Hay que ir hacia el territorio, hay que comerse el cumplimiento y garantizar el cambio. Ese es el objetivo que deben tener cada una de las instituciones. Pero entonces, la pregunta es, bueno, somos muy buenos planificando, planificamos mucho, ¿y por qué no se están viendo los resultados? Podríamos decir que el principal efecto es que planificamos pero no hacemos. ¿Realmente estamos ejecutando? ¿Realmente estamos incidiendo en la calidad de vida en los territorios? ¿Realmente nuestros PEGAR, nuestros PAI, todos estos planes institucionales están enfocándose en proteger a la institución o en proteger a sus funcionarios o en garantizar derechos, en garantizar la soberanía de cada una de las comunidades y generar mecanismos de transformación territorial? Esas son las preguntas que hay que hacerse internamente y parte de la reflexión es que lleguemos a revisar si estamos haciendo lo necesario. Hay que garantizar estos mecanismos de gobernanza, hay que garantizar directamente una relación entre los instrumentos, los actores y la institución. Hay que garantizar que este triángulo no se pierda y que no se rompa. Más adelante en otro módulo vamos a poder trabajar un poco más la gobernanza y podremos ver qué nos indica, pero en términos generales los instrumentos desde la gobernanza nos reflejan el quehacer de la institución. La normativa es muy clara en cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno y los funcionarios tienen que hacer que eso funcione. Entonces, los instrumentos también definen cuáles son las capacidades de transformación que tiene cada uno en el territorio. Cada uno tiene su pedacito para aportar y cada uno tiene que hacer bien lo que tiene que hacer para que funcione esta gran visión de un territorio sostenible. Insiste también la gobernanza en que hay que adaptarse. Insiste en que no podemos quedarnos con un proceso lineal, sino que tenemos que ir cambiando a medida que vamos conociendo cada vez más las necesidades y van surgiendo tensiones y surgen problemáticas y hay que cambiar sin cambiar los tiempos. No es necesario que digamos que ya no lo vamos a hacer porque sencillamente encontramos un problema, sino hay que adaptarnos a una planificación que encuentre el camino. Siempre hay que encontrar el camino. Para esto entonces una de las propuestas fuertes es pensarnos la planificación por escenarios. ¿Y qué significa para nosotros pensarnos la planificación por escenarios? Significa hacer una revisión de cuáles pueden ser los contextos posibles a los que podremos llegar. Y muy seguramente si hacemos 3000 escenarios, el 3001 será el que realmente suceda y tendremos que estar preparados para poder identificar esa tensión que nos lleva al 3001 y que nos impone directamente el territorio para buscar una mejor forma de garantizar los objetivos. De eso se trata la planificación. No se trata de que tengamos todo prescrito ni tengamos clarísimo cuál va a ser el panorama antes de generar la transformación, sino que lo que queramos transformar, como lo querramos transformar, se haga a medida, se haga al tiempo, se haga progresivamente. Buscar esta mejor forma de resolver y de conseguir los objetivos involucra directamente un conocimiento territorial. Tiene que caber en el territorio, tiene que llegar a él y hay que diseñar, insisto, de forma adaptativa. Porque el plan no puede fracasar. No puede fracasar en ningún momento. Es la responsabilidad que se nos asigna y como responsabilidad hace que las instituciones vivan. Por esto entonces volvamos a estas 4 reflexiones fuertes. Primero, la tarea a la que están llamadas las instituciones es hacer cumplir para lo cual las hicieron existir, materializar las políticas ambientales. Porque de esto directamente depende el futuro de los territorios. ¿Quién más que las instituciones que tienen las capacidades para direccionar, para garantizar y para acercarse al territorio, que es el que sufre las problemáticas? Segundo, no es cumplir, es hacer. Y hay muchísimo por hacer.
más allá de responder a una responsabilidad de cambio para la institución, es responder mediante instrumentos, mecanismos y haciéndolos valer en sus tiempos, en sus objetivos, en sus metas, la transformación que tiene que llegar a futuro y que tiene que empezar desde el momento de la implementación del plan a los territorios. Tercero, no es ignorar, insisto, no es ignorar lo que ya se ha hecho. Somos excelentes planificando y eso es algo que tenemos que fortalecer. El problema es dar ese otro paso. El problema es aceptar un poco también el fracaso. Es olvidarnos un poco de la eficiencia y de sacar a pecho que cumplimos con objetivos que fuimos modificando por el camino y que no son reflejables dentro del territorio. En el momento en que nosotros diseñamos un plan, lo planificamos, hacemos todo el proceso de organización para resolver una problemática y termina el plan, decimos que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero la problemática continúa, fracasó absolutamente el plan. Y esto nos implica a nosotros evaluar tanto lo que planificamos, el cómo lo planificamos y por qué estamos haciendo cambios en las reglas. Precisamente a beneficio o a maleficio de alguien, a beneficio o a maleficio de un grupo, a beneficio o a maleficio de la propuesta que teníamos a futuro y de la visión y la misión. Es el territorio realmente el que muestra la ineficiencia y lo que no cumplimos. Y eso hay que tenerlo claro. Si un plan, insisto, no refleja que su misión, cuando termina el plan, no fue conseguida, si el territorio no lo refleja, fracasó absolutamente el plan, fracasó la institución, fracasaron los funcionarios y fracasó completamente todo el proceso. Y es muy interesante porque precisamente mi colega Edwin pone un ejemplo muy interesante al hablar de los procesos de planificación que fracasan. Y es que uno no se puede engañar cuando quiere bajar la barriga. Uno hace un plan para bajar la barriga y dice, bueno, voy a salir a trotar todos los días 1 hora, voy a hacer deporte 1 hora, y me digo a mí mismo, bueno, voy a correr todos los días 1 hora, ya tengo mi estrategia, mi objetivo, mi misión, tengo mi forma de hacer para bajar la barriga, pero entonces lo hago el primer día, bien, el segundo día decido entonces que me quedo echando chisme con amigos, y después al tercer día ya no voy, entonces lo que digo por dentro es, bueno, es que yo había dicho que iba a correr 1 hora al día, pero dije que solamente lo iba a hacer por 1 día o por 2 días. No, decidí mejor hacerlo solamente por 20 minutos diarios. Y con eso ya modifiqué mi plan, mi visión y mi misión. Y ciertamente yo puedo decir, bueno, cumplí porque como cambié las exigencias de mi plan, pues ya cumplí mi plan, pero igual la barriga sigue ahí. Eso ciertamente no va a cambiar. La cuarta reflexión entonces es que hay que lograr que nuestra planificación sea adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, que hay que lograr las mismas metas, pero cambiando las estrategias a medida que nos encontramos con tensiones. El plan no lo dice todo. El plan tiene que cambiar, pero no puede cambiar la meta ni la visión. Tienes que cambiar sus estrategias. Los objetivos fueron claros desde el principio y hay que comprometerse con esos objetivos, porque si no, ¿cómo nos evaluamos? ¿Cómo sabemos si realmente estamos cumpliendo o no? Y después vamos a ver el fracaso en el territorio. Las problemáticas sí son lineales, la barriga va a continuar estando ahí. Lo importante es que yo dedique realmente esa hora diaria, pero no necesariamente tiene que ser a correr, puede ser montando bicicleta, puede ser haciendo abdominales, puede ser dejando de comerme los 3 postres que me gustan, y la meta de bajar la barriga muy seguramente se va a conseguir. Lo importante es la meta y la visión. La forma como lo hagamos lo planificamos desde el principio, pero tiene que adaptarse a las condiciones que nos vamos encontrando. Algo muy importante que quedó dentro del módulo, para hacer un poco de reflexión y son temas claves a los que hay que ponerle muchísimo cuidado, es que los municipios, aunque mantienen su autonomía, da cierta medida, claramente, son como los jugadores de fútbol en el ejemplo que ponía del entrenador.
Cuando salen al partido uno les pone todas las reglas y les dice cada uno qué tiene que hacer para la consecución como grupo de ese objetivo que es un territorio sostenible. Pero hay que acompañarlos, hay que gritarles en la línea, hay que ser muy claros, verlos de tú a tú y también hay que sacarlos en el momento en el que no estén cumpliendo con el objetivo y que no estén llegando a una estrategia en común. Hay que articularlos, hay que generar un proceso de gobernanza entre ellos, hay que hacer que la institución y que los funcionarios se sientan al mismo nivel y que puedan verse unos a los otros y decirse unos a los otros en qué estamos fallando y en qué no. No todo tiene que garantizar una ganancia o un éxito. También desde el fracaso podemos encontrar medidas y podemos encontrar esas estrategias para cambiar. Por eso hay que hacer seguimiento y los instrumentos son la mejor forma. Parte de esto entonces es que hay instrumentos de menor jerarquía que están por debajo de las corporaciones a los cuales también la corporación tiene que hacerle seguimiento. No solamente es generar las determinantes por encima y decirles es así, sino hay que acompañar en el proceso que se está llevando a cabo. Es muy interesante que los determinantes ambientales, por ejemplo en términos de ordenamiento territorial, son dos momentos en donde la corporación participa. Es muy interesante que solamente participa para entregar los determinantes y después participa para generar el proceso de concertación. Pero ¿en dónde está el acompañamiento a todos los mecanismos de seguimiento? ¿Dónde queda la generación de capacidades? Eso hace parte de la estrategia para conseguir esos territorios sostenibles en un enfoque de crecimiento verde. Hay que articular los POD, los planes de desarrollo, los PGIRS, los PDSMB y no solamente empezar a llenarnos otra vez de planes y planes y planes y planes y planes, sino directamente como funcionarios empezar a exigir que esos planes empiecen a cumplirse y si no se cumplen hay que adaptarlos y si no entonces hay que reevaluarlos y si no se reevalúan hay que hacer valer la ley, hay que interpretarlos. Hay que llegar a una efectividad institucional no a partir del cumplimiento de metas, sino del reflejo de las transformaciones en el territorio. Hay que ser persuasivos en la incorporación de la política ambiental. Hay que llegar a acuerdos. Es muy necesario, insisto, como lo veremos después en gobernanza, este triángulo hay que mantenerlo. Hay que mantener ese triángulo de diálogo entre los actores, la institución y los instrumentos. Esto nos puede garantizar nosotros mecanismos de transformación fuertes desde una planificación de cascada. Es decir, hay unas determinantes desde el orden jerárquico mucho más fuertes que tienen que verse reflejadas en cada uno de los parámetros y en cada uno de los mecanismos de planificación de ahí para abajo. Y se tienen que garantizar. Y se tiene que garantizar la medición de estos objetivos. En temas entonces normativos, es la forma de hacer la que tenemos que empezar a revisar. Son las cuestiones que nos tienen que empezar a definir cómo llegar a la comunidad con nuestros planes. No quedarnos nosotros con los planes bajo una misma lupa, sino empezar a compartirlos para que cada uno de los individuos que están dentro de esos planes tenga una responsabilidad y la cumpla. Es decir, hay que llegar al territorio. Sí, yo pues quisiera saber si de pronto alguien ha puesto alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, Catalina Montoya pone una pregunta bastante interesante y es ¿cómo garantizamos la corresponsabilidad ciudadana efectiva en los procesos de planeación? Bueno, la corresponsabilidad de la ciudadanía parte de un proceso de confianza, parte de un proceso de participación, no solo de socialización, sino que en esta planificación se vean reflejadas las problemáticas que cada una de las personas, que son las que van a ser realmente las que van a sentir el beneficio o el maleficio de cualquier plan que establezcamos como corporación o como organización e institución, vea reflejadas sus problemáticas. Es decir, en el momento en el que se generan los procesos de planificación, como lo ven en la estructura dentro del módulo, hay una parte en donde seleccionamos los actores. Y esos actores son los actores llamados a intervenir dentro de un gran objetivo y una gran problemática. Hay que llamarlos. Hay que hacerlos responsables no solamente del proceso, de la responsabilidad frente a los objetivos, sino hacerlos responsables dentro del proceso de planificación. Hay que generar metas, sí. Hay que generar indicadores, sí, pero también hay que generar confianza. Confianza en que el plan se va a seguir, que el plan se le puede dar seguimiento y que el plan va a garantizar una transformación. Esto se hace con transparencia también.
se hace entregando información, se hace llamando a reunión, se hace evaluándonos, se hace aceptando cuando no se hacen las cosas bien o cuando no se están llevando al mejor término. La ciudadanía tiene que encontrar en las corporaciones un lugar de confianza y tiene que encontrar un lugar en donde ve reflejadas sus intenciones, sus deseos y sus posibilidades, donde ve reflejado no solamente un órgano de control, sino ve también un órgano para sus derechos. Así se podría garantizar una corresponsabilidad ciudadana. Es confianza, es un proceso, es otro proceso de planificación el que hay que hacer con la ciudadanía, hacerlos partícipes y organizarlos. Hay que organizarlos. Hay que meterlos en este módulo, hay que meterlos no solamente en la parte de socialización, sino hay que meterlos en la parte de la planificación, hay que meterlos en la parte de la evaluación y hay que ofrecerles todas las garantías para que ellos se sientan llamados a repercutir. Hay que multarlos, hay que hacer efectiva la norma, no hay que dejar pasar absolutamente nada por encima, hay que entregar la información, eso es importante. Y son parte de las problemáticas que uno encuentra en la desconfianza entre las instituciones y la población. Tenemos otra preguntita. Listo. Bueno, para retomar entonces un poco, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Para retomar entonces un poco, volvamos a las 4 reflexiones fuertes. De pronto si alguno encuentra alguna pregunta, insisto, la idea de esta videoconferencia desde un principio no es llegar a la profundidad de la norma. Para esto digamos que habrán otros espacios donde podremos profundizar un poco más. Es muy extensa, volvemos a lo mismo, somos un país que planifica mucho, que tiene muchísimos instrumentos, que tenemos muchos mecanismos para generar transformación, pero que sufrimos muchísimo en el cumplimiento. 4 reflexiones para poderlo otra vez trabajar. La tarea a la que están llamadas las instituciones es a materializar las políticas ambientales. Y la materialización de las políticas ambientales no está en los documentos. Está en la transformación territorial. Está en los cambios que se puedan ver reflejados en el territorio, en la generación de esa confianza y en la corresponsabilidad de la ciudadanía. Es perfectamente claro que esa es la responsabilidad como institución. Segundo, no es cumplir, no es garantizar que mi plan diga que yo hice, sino es hacer para que el territorio muestre lo que hice. Esa es una reflexión súper importante que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo del futuro de los territorios. Cada proceso de planificación tiene que definir un futuro, tiene que garantizar un futuro, que por lo general tiene que ser beneficioso. Tercero, tenemos que pasar de la planificación a la acción. Y cuarto, hay que adaptarnos. Claramente hay que adaptarse. Claramente los procesos de planificación tienen que ser direccionados a transformarse en escenarios y tenemos que dejar la planificación, aunque suene un poco fuerte, la planificación estratégica. Tenemos que pasar a una planificación mediante escenarios. Tenemos que pasar a tener un plan A, un plan B, un plan C, y dentro de esos plan A, B y C tenemos que encontrar la forma de resolver durante el camino sin que cambie la meta. Se puede fracasar y tendrá que ponerse en el informe: no se llegó a esta parte por esto, esto y esto, y por esto hay que transformar este plan, por eso hay que cambiar, o por eso hicimos esta forma, o por eso dejamos de realizar estas actividades, pero garantizamos una transformación de tal y tal forma. Y pues bueno, eso era lo que yo tenía para de pronto compartirles a forma de reflexiones. Y bajo el mismo plan, entonces, hay que soltar a la institución. Esa es también otra parte de la reflexión. Soltar a la institución, salirse del status quo y llegar a los territorios mediante confianza para garantizar procesos de planificación efectivos. Efectivos, insisto, en la transformación del territorio. ¿Tenemos otra preguntita? Vale. Entonces vamos a esperar la otra preguntita.
No sé si alguno tendrá alguna pregunta. Aquí me pasan las preguntas y yo les voy contestando en lo posible. Muchas gracias. Silvia Pompo eh, pregunta cómo podemos articular planes que tienen temporalidades diferentes. Por ejemplo, planes de acción de las corporaciones, en este caso del 2016 al 2019, con el microplan con el macroplan nacional, perdón, del 2018 al 2022. Hay una escalaridad muy fuerte dentro de la planificación en cascada. Y es que las determinantes de carácter nacional tienen que verse reflejadas en todos los instrumentos de ahí para abajo. En absolutamente todos. Es decir, si tenemos un macroplan nacional ambiental, si tenemos un plan de desarrollo nacional, tiene que verse reflejado directamente en nuestros planes de acción de las corporaciones. Porque es que estos grandes planes son los que nos definen a nosotros las líneas de acción y digamos que un poco a forma de capacidades y de articulación y de coherencia normativa tiene que verse reflejados esos planes, estos programas, estas políticas tienen que verse reflejadas dentro de nuestro plan, tiene que absolutamente verse reflejado. En el momento en que no se vea reflejado un plan de carácter nacional a nivel regional, hay una desarticulación y hay una falta de coherencia normativa y una falta de coherencia en la planificación territorial, porque una cosa es lo que quieren resolver a carácter nacional, lo que nos proponen como una estrategia nacional, y otra va a ser muy diferente a la que nosotros estamos proponiendo en la región. Entonces, mientras la nación dice que se tienen que hacer planes estratégicos en términos, no sé, de minería, entra en contradicción contra el microplan, perdón, contra el plan de acción de la corporación, que tiene otras características completamente diferentes y que no tuvo en cuenta ese gran plan nacional. Ahí hay una desarticulación de nación a región y por supuesto estaríamos garantizando que hay una desarticulación en términos locales, porque si la corporación no lo tiene en cuenta, mucho menos lo va a tener en cuenta el municipio, mucho menos las organizaciones más pequeñas y mucho menos los ciudadanos. Es muy necesario generar estos procesos de coherencia normativa. Y aunque tengan temporalidades diferentes, por ejemplo en este caso es 2016-2019 y el otro es 2018-2022, hay que entender que hay unos planes que tienen una temporalidad y que nuestros planes van a quedar metiditos en la mitad y que tienen que garantizar en términos de planificación metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Eso lo definen los principios de los planes y lo definen los principios de las políticas, por ejemplo. En este caso, digamos, para poner un ejemplo, sería cómo se articula un POMCA que tiene una temporalidad de 10, 12 años con un plan de ordenamiento territorial que también tiene una temporalidad de 12 años y estos cómo tienen que articularse a los planes de desarrollo. Cuando usted define un plan de ordenamiento territorial que tiene 12 años, usted dice que cumple con 3 periodos de 3 gobiernos. Es decir, 3 gobiernos municipales que tienen que garantizar el primer gobierno, las medidas a corto plazo, el segundo gobierno que tiene que garantizar la consecución de objetivos y las medidas para mediano plazo, y si se transformó en algún momento las condiciones territoriales, tiene que hacer una modificación excepcional para garantizar la consecución de los de largo plazo. Y ya es el último gobierno, el último plan de desarrollo que en términos de ordenamiento territorial tendrá que garantizar que este plan de ordenamiento territorial de verdad se cumplió a cabalidad y que esa visión que tomaron hace 12 años realmente se materializó en el territorio. En algún momento en que alguno de estos planes pequeños no se articule, el plan al final no va a funcionar. Tienen que articularse. Y así mismo entonces subamos. Si un plan de desarrollo no se articula a un plan de ordenamiento territorial en las medidas de corto plazo, pues mucho menos lo va a hacer al POMCA. Y si el POMCA no cumple, pues mucho menos está cumpliendo con la política nacional ambiental. Otra pregunta. José Caraballo nos pregunta cómo se puede planificar articulando todos los planes con diferentes metas pero con un objetivo común.
En teoría, los planes deberían tener la misma meta. O sea, la meta es un desarrollo de territorio sostenible. Pero en el caso, digamos, que existan planes con diferentes metas, hay que ver en dónde se encuentran nuestros objetivos o en dónde nuestro plan se tiene que articular o tiene una responsabilidad frente a otro plan. Un ejemplo podría ser directamente los planes de desarrollo municipal con los POMCA. ¿Por qué? Porque aunque son de diferentes escalas, los POMCA definen una línea de determinantes ambientales que tienen que garantizar la sostenibilidad ambiental. Pero el plan de desarrollo tiene que garantizar condiciones de mejoramiento de la vida y el bienestar de los ciudadanos. Y para este plan de desarrollo, que no es lo mismo que un plan de gobierno, hay unas metas claras. Por ejemplo, no sé, reducir la pobreza, garantizar seguridad, construir vías. ¿Cómo se articularía si son metas diferentes con nuestro POMCA? Pues el POMCA genera unas determinantes. Las determinantes puede ser, por ejemplo, en términos de gestión del riesgo, pueden ser áreas en donde no se pueden construir. Entonces el plan de desarrollo dice, no, voy a construir esas viviendas que necesito para mejorar la calidad de vida de mis habitantes porque el POMCA me dice que no lo debo hacer. Y ahí estamos haciendo una articulación, es ver en dónde nuestro plan tendría una responsabilidad frente a otros planes. Por ejemplo, en términos otra vez de calidad de vida, si nuestro POMCA dice que hay que hacer unas zonas de recuperación, nuestro plan de desarrollo tiene que decir dentro de su programa de inversiones que el 1% que tiene que destinar se va a destinar para la reforestación, para la recuperación y la compra de predios en tales y tales lugares que define el POMCA. Eso es articular nuestros planes con diferentes metas. Y de cierta forma, dependiendo también del tipo de plan que se esté desarrollando, hay que definir las responsabilidades a las cuales nuestra institución y nuestro plan tienen unas responsabilidades o no frente a otros. De las personas que hicieron preguntas, no sé si puede dar respuesta a esto, si quieren profundizar un poco más, estamos pendientes si quieren... ¿No? Vale. Bueno, eso entonces sería lo que yo tenía para compartirles. Igual durante toda la semana y mientras esté habilitado el módulo vamos a estar disponibles todos para resolver algunas preguntas que vayan surgiendo. Como les comenté al principio, el módulo 2 está diseñado en términos de que se entienda cuál es el proceso de la planificación, de la planeación y cómo a las corporaciones se les transforma en una herramienta activa cualquier plan o cualquier instrumento que quiera elaborar, ya sea su plan institucional o sea un plan que tiene que ver directamente con el POMCA, que tiene que ver con el territorio, cómo se transforman en mecanismos de cambio para problemáticas, que ese sería el enfoque más importante. El enfoque más importante es que los planes tienen que generar cambio, tienen que ser visibles en el territorio. De otra forma, el proceso de planificación fracasa. Ok, bueno, recibí una pregunta muy interesante que trabaja precisamente lo que les comento de un problema muy fuerte dentro de la planificación, y es que Karin Romero nos pregunta qué estrategias podrían implementarse para evitar en la ejecución o que en la ejecución se aplacen las metas planeadas. Entonces, cuando iniciamos nuestro proceso de planificación, definimos una temporalidad. Por lo general, todos los planes, programas, proyectos, políticas tienen una temporalidad que se la define según el alcance, si es nacional, regional, si es local, si es municipal, si es interinstitucional, X y Y. Y esto por lo general va en tiempo años. Entonces definimos nosotros una meta. Esta meta tiene que ser una visión, insistimos, una visión de cómo vamos a futuro mediante este plan a transformar una problemática, o vamos a generar un beneficio, o vamos a generar un mecanismo de cambio. Y se supone que cuando finalizamos nuestro plan, ese mecanismo de cambio tiene que verse evidenciado y tiene que verse transformado y tiene que cumplirse. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras estrategias o cuando nuestros objetivos, a medida que vamos avanzando,
en la ejecución sufren algunas variaciones y hacen que se nos empiecen a aplazar las metas. Bueno, hay que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces decimos que nuestra meta, por ejemplo, era a 2020 tener casa, carro y beca. Pero en este caso yo seguí mi estrategia y solamente pude tener casa. Quiere decir que no conseguí beca y carro. No importa. Eso será para el próximo plan. Pero ya definimos el porqué durante el camino. Para evitar entonces y para garantizar hay que exigirnos y hay que tener unas medidas de evaluación y tener unas medidas de contingencia para que nuestros planes no empiecen a prolongarse a demasiado tiempo, sino que se puedan ver reflejados. Uno entiende que las instituciones y los funcionarios tienen un montón de variables con las que tienen que jugar a todo el tiempo y que no solamente es un plan, sino son muchos y que a medida que ese plan va avanzando, el territorio va cambiando, la dinámica va cambiando y uno tiene que procurar empezar a adaptarse a esos cambios y garantizar que esos cambios son producto también del plan. Por eso hay que hacerse metas que sean verificables, hay que hacerse a metas que sean que se puedan conseguir, olvidemos un poco las metas que son llevadas a deseos, sino establezcamos propósitos fuertes. Establezcamos un número con el cual nosotros podamos evaluarnos fuertemente en términos de nuestra meta. Sabemos muy bien que no todas las estrategias, por ejemplo, en términos de sostenibilidad y en términos de crecimiento verde van a llegar a cumplirse a cabalidad, pero sí podemos decir que hay un avance progresivo hacia esa consecución de una visión final. O sea, nosotros no podemos decir ahorita en este momento que un plan que iniciemos, un proceso de planificación inicial hoy, al 2020 vamos a tener un territorio sostenible. Podemos decir que podemos trabajar para llegar a ese proceso para llegar a tener un territorio sostenible y tenemos que generar esas metas que sean mucho más verificables, olvidar estos verbos que nos permiten a nosotros dejarlo sobre el aire y empezar a tener unas metas mucho más claras. Por ejemplo, garantizar la reducción en emisiones o garantizar de tanto a tanto. Esa medida nos permite a nosotros no pasarnos y para eso hay que ver todos los escenarios que son posibles dentro del proceso de planificación. Sabemos que emisiones no solamente van a ser vehículos, sino que también tiene que ver con la tala, también tiene que ver con hasta digamos en zonas de actividad volcánica con volcanes, y toca adaptarnos a esto y decir, bueno, se generaron estas trabas o se generaron estos problemas durante el camino, y al generarse estos problemas durante el camino nuestra meta no va a llegar a ser alcanzada. Hay que fracasar, también se puede fracasar. Eso nos enseña también a generar mejores procesos de planificación. Otra estrategia que podríamos intentar para evitar que se aplacen las metas planeadas es la responsabilidad y la corresponsabilidad frente a las metas. Definir muy claramente unos tiempos y que estos tiempos no sean postergables, y que si son postergables en términos de, o sea, los tiempos dentro de la meta, si son postergables se puedan suplementar, es decir, tener un deadline muy claro de qué es lo que tenemos que lograr, unas metas bastante verificables. Insisto, hay que olvidar los verbos que nos dicen a nosotros procurar, hay que olvidar metas que nos digan a nosotros o metas y visiones que nos digan a nosotros cosas que dependen de muchísimos factores o que no están dentro de la institución, que no hacen parte de las labores o de las responsabilidades de la institución, sino nos encargamos de nuestro pedacito, y si nos encargamos de nuestro pedacito, estas metas tienen que cumplirse. Otra pregunta es: ¿qué estrategia sugiere para que se tenga una buena evaluación y seguimiento a los planes de acción? La hace Manuel Roa. La primera estrategia, insisto, tiene que iniciar desde el proceso de planificación. Tiene que empezar desde la definición de un problema claro. Tiene que definirse desde unos indicadores iniciales y tener una línea de base de indicadores iniciales que nos permitan a nosotros ver si hay avance o retroceso. No hay que tener, insisto, miedo al fracaso. No hay que tener una percepción de que mis capacidades o que mi funcionalidad para la resolución de este problema está determinada por la eficiencia
en la materialización de las acciones, sino que también este plan nos tiene que permitir a nosotros reevaluarnos durante el camino. ¿Cómo nos podemos reevaluar? Pues hay que revisar si realmente, insisto, como lo decía al principio, lo que estamos atacando o la problemática que estamos resolviendo con el plan es la problemática que encontramos o no. ¿Y eso quién no lo puede decir? La comunidad no lo puede decir. ¿Eso quién no lo puede decir? La norma no lo puede decir. Las estrategias tienen que estar articuladas a esas problemáticas y tienen que verse reflejadas dentro del territorio. La evaluación y el seguimiento es un tema que tiene que plantearse, insisto, desde los principios de la planificación. Y esta evaluación y este seguimiento tiene que darse en varias escalas. Tiene que darse en la escala total del plan, tiene que darse en la escala del objetivo, tiene que darse en la escala de cada una de las estrategias para la consecución de este objetivo, en cada una de las acciones que están dentro de las estrategias, y en cada una de la acción tiene que darse en términos de la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los actores que interactúan. En tal caso, digamos que la evaluación dependa de externos y que el seguimiento dependa de externos, pues hay que procurar tener muy claro antes de iniciar el plan con qué me van a medir, cómo me van a medir y si yo realmente estoy dispuesto a garantizar la consecución de esos objetivos. Insisto, hay que revisar muy bien la literatura que se utiliza a la hora de plantear objetivos. Hay que ver si tenemos las herramientas para evaluar estos objetivos. Hay objetivos que muy seguramente no los vamos a poder evaluar en ese instante, sino que son a futuro, entonces no tendrían por qué hacer parte de nuestro plan, de nuestros planes de acción, sino que tienen que estar articulados. Ahora, volviendo un poco a la pregunta de cómo hacemos desarticulación entre diferentes planes de diferentes temporalidades, una forma muy importante de hacer evaluación y seguimiento es mirar, darnos cuenta de cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación que proponen planes mucho más grandes y empezar a adherirlos a nuestro plan. Si en un plan más grande nos indican a nosotros que tenemos que tener X sobre X para la consecución del plan, bajémoslo y digamos de ese X sobre X a mí me corresponde este Y sobre Y. Y así estamos evaluando no solamente en términos de nuestro plan, sino estamos cumpliendo en términos de un plan mucho más grande y estamos articulando en tiempo, estamos articulando en cascada y estamos articulando en términos de la política ambiental, en este caso, de la política ambiental, la consecución de objetivos. Ok. Bueno, espero haber resuelto un poco las preguntas. En términos de estrategias, cuando yo entiendo que la pregunta también dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso depende de cada plan. Entonces, insisto, depende de un buen proceso inicial donde identifiquemos qué problemática tenemos, qué queremos resolver de esa problemática, quiénes están llamados a resolverlo, para quiénes y para qué estamos haciendo el plan. Y con esto, nosotros poder garantizar que realmente vamos a lograr o no una meta, o vamos a lograr o no un pedazo de esta meta. Ok, aquí por el chat del WhatsApp llega una pregunta de María y la pregunta es: ¿cuál es la herramienta para detectar por parte de los integrantes del consejo directivo que el hecho que se presenten cambios en el plan de acción no corresponde a la falta del principio de planeación en el mismo? Ok, la planeación inicial, volvemos a hablarlo, es muy importante porque tiene que definir los alcances, tiene que definir cuál es el cuadro en donde se va a intervenir y se va a generar mecanismos de cambio, y esto tiene que estar claro desde el principio. Pero ¿cómo entonces podríamos identificar que los cambios que se presentan en el plan de acción no correspondan a ese primer principio? Tendremos que hacerlo mediante un análisis muy fuerte de cuáles son los escenarios y qué fue lo que generó una tensión o qué fue lo que generó una bifurcación en nuestro plan. Es decir, este es un muy buen ejemplo para hablar de adaptatividad. No todos los planes de acción, como bien se sabe, no todos van a tener una forma, o sea, no se pueden cumplir a cabalidad como los escribimos, pero la meta sí tiene que ser la última y la meta sí tiene que cumplirse. Entonces, estos cambios dentro del plan de acción tienen que corresponder directamente a las estrategias y tienen que corresponder directamente a las acciones. No pueden corresponder a la visión final.
Para nosotros poder garantizar que no corresponden a un cambio de la visión final, sino que corresponden a una coyuntura externa, hay que hacer un muy buen análisis del contexto y hay que ser muy sincero en términos de la institución y en términos de los funcionarios, muy sincero en qué fue lo que no permitió la consecución del objetivo. ¿Qué fue lo que no me permitió a mí garantizar que lo iba a lograr? Fue primero que yo aceptara una responsabilidad de la cual no podía garantizar la consecución, o fue que durante el camino para lograr esa consecución las acciones que a mí me determinaron dentro de la estrategia no me permitían, o fue que haciendo las acciones me encontré con una realidad completamente diferente a la que se tenía dentro del principio de planeación. Eso tiene que quedar muy claro y esa digamos que será una de las estrategias, el análisis de esos escenarios. Tiene que uno expresar el porqué y tiene que uno garantizar una completa sinceridad y tiene que garantizar también que si se fracasa en el camino uno puede generar respuestas. Otra pregunta de Lucy Saba es cómo se puede construir de forma participativa indicadores coherentes con el enfoque de crecimiento verde teniendo en cuenta la existencia de diversos intereses con contrapuestos. Ok, imagino que contrapuestos lo que quieres decir es que algunos tienen unas intenciones diferentes a otros y esos son los conflictos que tenemos que resolver. Entonces, construir de forma participativa indicadores para nuestro plan involucra directamente un proceso de llamado a los actores. Entonces, volvemos a lo mismo. Es iniciar un proceso de planificación con una perfecta o con una muy acertada ubicación de los actores que tienen poder, de los actores que tienen influencia y de los actores que tienen responsabilidades frente a la problemática. Si los identificamos desde un principio, les hacemos el llamado, los atraemos, generamos mecanismos de confianza, los hacemos comprometerse con metas que para ellos sean cumplibles. Y hay que generar esos espacios. Para eso están las corporaciones. Las corporaciones tienen que garantizar una mesa en donde se puedan resolver tensiones. Tienen que garantizarse mecanismos para resolución de conflictos. Tienen que sentarse enfrente el que tiene un beneficio y el que tiene un maleficio en términos de uno a uno para resolver el problema y para poder garantizar la consecución de una meta. Estos intereses tienen que verse reflejados. Lo más importante, insisto, dentro de un plan o dentro del proceso de planificación es que cada uno de los intereses de los participantes se vean reflejados dentro de la estrategia y se vean reflejados dentro de la visión. Tiene que ser una visión compartida, tiene que haber un proceso de socialización y tiene que haber un proceso de interiorización que comprometa mediante responsabilidades a cada uno de los actores, pero esto solamente se hace con confianza. Una pregunta de Luis Ordóñez es ¿cómo considerar las variables que surjan para modificar nuestras metas y sin cambiar los objetivos? Nuestras metas no pueden modificarse. Volvemos a lo mismo. Si nosotros empezamos un plan y el plan tiene una meta, la meta no puede cambiar. No puede cambiar ni la meta ni la visión. Puede cambiar la estrategia. La estrategia es la que tiene que cambiar. Para que un proceso de planificación sea efectivo, no puede cambiar la meta. Entonces, como no podemos cambiar esta meta, lo que tendríamos que hacer es esperar a la consecución, esperar al final del proceso de planificación para modificar o para volver a proponer una problemática diferente, entendiendo en lo que fracasamos anteriormente para definir la meta. O sea, si fracasamos fue en el proceso de planificación anterior, el nuevo plan tiene que tener clarísimo cuáles fueron los escenarios y cuáles fueron estas variables que hicieron que cambiaran y que nos indujeron a nosotros a modificar las metas. Los objetivos, insisto, los objetivos tampoco pueden cambiar. Lo que puede cambiar son las acciones y las estrategias. Estas sí pueden cambiar, pero el proceso tiene que llegar a últimas instancias. Hay que aceptar el fracaso. Tenemos que decir no se pudo por esto y eso, pero logramos esto y esto. No todos los indicadores tienen que ser positivos, no todos los indicadores negativos involucran que fuimos ineficientes. Los indicadores negativos también pueden decirnos básicamente que no planteamos bien el problema, también pueden decirnos que hay una coyuntura o que hay un contexto que no estuvo evaluado, que hubo un cambio
fuerte, brusco o hasta leve, que dentro del contexto que no nos permitió a nosotros la consecución, pero que a cambio de esto nos adaptamos, es decir, no solamente es decir que tuvimos un problema para resolverlo, sino también proponer una respuesta para resolver. Hicimos esta modificación en nuestra estrategia que nos llevó a la consecución en una pequeña porción, o en una mediana porción, en la totalidad del objetivo final y de esta meta. Adelina nos pregunta, ¿cómo ser ambiciosos con las metas? ¿Cómo se podría hacer hincapié? Ok. Lo interesante de los planes es que no hay que ser ambiciosos. Es decir, uno no puede proponer que va a cambiar toda la estructura del Estado desde un plan, ni puede proponer que se va a transformar por completo unos mecanismos sociales que son históricos, por ejemplo. Lo que sí podemos hacer, y yo insistiría de pronto, es que nuestras metas y nuestros planes estén sujetos a la razón y que sean menos ambiciosos, que no intentemos cambiarlo todo, sino que cambiemos pequeñas cosas que se puedan ver reflejadas en el territorio como mecanismos de transformación. Hay que iniciar un proceso, para eso es la planificación, se resuelve por pedacitos, se secciona y se delimita una gran problemática, pero esa gran problemática tiene prioridades y esas prioridades son las que nosotros tenemos que empezar a planificar. No podemos planificar toda la problemática, pero sí podemos planificar en una medida una forma de generar transformación y que sea visible. Porque si no, entonces nos pasa lo de siempre, al ser demasiado ambiciosos con un plan y procurar unas metas bastante grandes o unas metas que sabemos que no podemos cumplir, el plan pierde absolutamente toda su vigencia y pierde absolutamente la motivación para la resolución del conflicto y se convierte en un ideal que no garantiza en ningún momento que el proceso de planificación vaya a transformar algo. Hay metas que pueden ser ambiciosas en la medida que la responsabilidad y la corresponsabilidad y los procesos lo puedan garantizar. Si una meta es muy ambiciosa, pero esta meta se puede garantizar porque usted sabe de por sí que nada en el camino se le va a interponer, que usted sabe de por sí que hay una disposición, hay un ambiente para poder generarlo y que las dinámicas que usted contempló que le pueden generar un traspiezo, que le pueden generar una interrupción en su proceso para la consecución de la meta, ya está contemplado. O sea, si usted cree que ya lo tiene todo listo, puede hacerlo ambiciosamente. Ahora, si el plan es ambicioso a tal punto que logra solamente una porción, también sirve. Se puede hacer, pero tenemos que entonces evaluar si realmente los mecanismos de planificación es ir a algo tan grande o si lo que queremos es empezar a resolver algunas problemáticas y que eso genere un efecto dentro de toda la dinámica territorial. Otra pregunta entonces aquí de Melissa Pacheco es ¿en qué momento se contempla dentro del proceso de la planeación los aspectos financieros? Ok, eso va desde el aprestamiento. Uno tiene que tener claro dentro del proceso de planificación, muy claro, y digamos que lo van a encontrar en las diapositivas del módulo, y es que el proceso de planeación también tiene que contemplar cuánto me va a costar. Si un proceso de planificación no tiene claro cuál es su aspecto financiero, no es realizable. Porque si no tenemos destinados unos recursos, ya sea en trabajo, horas hombre o mujer, o tenemos destinado unos dineros para poder asignar acciones, pues directamente no va a funcionar, o sea, nadie lo va a hacer porque sí. En el proceso de planificación entonces existe una parte y es el plan financiero, o sea, dentro de cualquier plan tiene que haber un plan financiero. Este plan financiero se define cuando las acciones ya están determinadas y es lo que nos va a permitir a nosotros determinar qué podemos priorizar y a qué le podemos dar más peso dentro de un gran plan. Esto haría parte entonces de la etapa de aprestamiento en términos de saber cuánto estamos dispuestos, en términos de trabajo, en términos económicos y en términos de dinámica de la institución, porque también hacer un plan involucra tiempo de institución. Y eso tiene que quedar claro en el aprestamiento, antes de planificar. Después de eso nosotros entramos a un proceso en donde definimos objetivos,
definimos acciones, definimos estrategias, y cuando definimos estos objetivos, estas estrategias y estas acciones, a cada una le vamos a asignar unos tiempos, y esos tiempos tienen unos valores, y esos tiempos nos van a significar a nosotros horas, nos van a significar a nosotros dinero, en el tal caso que las acciones para conseguir los objetivos tengan que ver con compras, tengan que ver con capacitaciones, tengan que ver con cosas externas a la institución, y ahí se tendrá que definir cuál es el marco financiero, y se tendrán que definir de dónde tienen que salir cada uno de los rubros. Al definir este plan financiero nos va a nosotros a dar un panorama si se puede aplicar o no. Ahí estaría un poco también el tema de qué tan ambicioso sea, porque en el momento en que nosotros generamos un proceso de planificación muy ambicioso y tenemos todo súper estructurado y lo tenemos muy bien delimitado y tenemos todas nuestras acciones, pero nos damos cuenta que cuando vamos a traducir eso a términos económicos, cuando vamos a traducirlo a términos financieros, es infinanciable, pues todo el proceso de planificación tiene que ser repensado. Muchas gracias. Julio César Lozano nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre una meta y un indicador? Ambos son medibles. Ok, volvemos a lo mismo. Una meta es el propósito final de todo nuestro plan, que tiene que ver con una visión, y es cómo nos vemos allá. Esta meta es lo que nos permite a nosotros verificar, la consecución de esta meta nos permite a nosotros verificar que la visión se materializó o no. La diferencia con un indicador es que el indicador es el valor numérico que le vamos a dar a esa meta. Este indicador nos tiene que a nosotros garantizar que podemos decir sí o no a la meta. ¿Se cumplió o no la meta? Este indicador podrá ser cualitativo, cuantitativo, mixto. Por lo general se sugiere que sean de esa forma, no tan, ¿cómo decirlo?, no tan de percepción, sino buscar que sean indicadores medibles, verificables, y que sean medibles y verificables en cualquier tiempo, en cualquier momento y por cualquier persona. Eso nos permite a nosotros generar un proceso realmente de control y seguimiento. ¿Ambos son medibles? Sí. La meta se mide al final del proceso de planificación. Al final del proceso de planificación uno va a decir, ¿se consiguió sí o no la meta? ¿Se consolidó sí o no o medianamente la visión? El indicador, lo bueno es que no depende de que llegue hasta el final. El indicador nos da seguimiento y evaluación durante todo el proceso de planificación. Es decir, este indicador nos va a decir a nosotros, mi indicador es que al final, cuando consiga la meta, voy a estar 5 sobre 5, pero a la mitad yo tengo que garantizar que estoy 2 sobre 5. Entonces, durante todo el proceso de la estrategia, durante todo el proceso de acción del plan, nosotros vamos a podernos evaluar mediante un indicador, no mediante la meta, porque la meta es al final. Ok, otra pregunta de Adriana, y es ¿cómo podemos evidenciar la medición a la incorporación del enfoque de crecimiento verde en los planes de acción institucional en las CAR? Ok, esa es una pregunta súper interesante, porque volvemos a lo mismo. Partimos de un proceso de planificación que tiene que ser en cascada. Es decir, hay unas determinantes desde la política ambiental nacional que nos dice a nosotros que crecimiento verde es uno de los enfoques que tenemos que empezar a trabajar. Y crecimiento verde nos define a nosotros unas políticas, nos define unas estrategias, nos define unas líneas, nos define toda una serie de instancias que tienen que verse completamente reflejadas dentro de nuestro plan institucional de acción. Tiene que ser literal, literalmente tiene que decir, para el crecimiento verde nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, y está relacionado con tal y tal y tal política. De esta forma nosotros estamos garantizando una incorporación, tiene que ser literal. Si no es literal, si nosotros intuimos que quedó dentro del plan, no se va a poder evidenciar, y al no poderse evidenciar, puede dar por hecho que no se está incorporando. Es muy importante esa escalaridad y es muy importante esta planificación en cascada, muy importante. También es importante, ya digamos para sumarlo un poco, que cuando nosotros llegamos a nuestro plan de acción institucional, este plan de acción institucional tiene que verse reflejado, volvemos, insistimos, no solamente para la corporación, no solamente para la CAR, sino tiene que también verse reflejado en lo que la CAR le va a pedir
directamente a los que tienen responsabilidades, tiene que verse reflejado en planes de ordenamiento, tiene que verse reflejado en planes de desarrollo, tiene que verse reflejado en PEGIRS, tiene que verse reflejado en PSMB, tiene que verse reflejado en absolutamente todos los procesos de planificación, y no solamente que se quede en el papel, está bien, sino también tiene que verse reflejado en las acciones del territorio, que cuando usted al final pueda ver cómo quedó, cómo terminó su plan y vea cómo está el territorio, usted pueda decir, vea, es que aquí se ve que nuestra política de crecimiento sí tuvo o no tuvo, porque se vea reflejado en el territorio. De otra forma, no estamos incorporando, por más que quede en el documento y por más que haya una coherencia normativa y que haya una articulación entre cada uno de los instrumentos, si no se ve reflejado en el territorio y si la sociedad en su conjunto no lo ve reflejado dentro de sus dinámicas, no se hizo nada y el plan no sirvió para nada, y podemos decir que la planificación se perdió desde el carácter nacional hasta el carácter local. Bueno, creo que eso sería todo. Entonces les agradezco mucho sus preguntas, es muy interesante escucharlos, y quedamos súper pendientes de pronto de otras cosas que quieran trabajar durante los foros. Y bueno, los dejo con Edwin. Cristian, muchas gracias. Me parece que particularmente, bueno, todos los temas tienen como sus elementos claves, ¿sí? Pero creo que siempre el tema de planificar nos pone frente a posiblemente a los escenarios más, digamos, complejos de tramitar. Y son los escenarios reales. O sea, con lo que realmente nos enfrentamos en los territorios, con lo que realmente convivimos permanentemente, ¿sí? Y yo creo que ahí hay cosas, esa pregunta que escuché ahorita al final con el tema de los indicadores, eso es una de esas cosas que yo creo que nos ha costado muchísimo trabajo entender para qué carajo sirve un indicador, ¿cierto? Y yo creo que los indicadores son de esas cosas que efectivamente son tan claves en los procesos de planificación, pero tan claves porque son las puertas de entrada a entender las transformaciones reales con las que vamos teniendo contacto, ¿sí? Y muchas veces los indicadores se reemplazan por las metas. Y entonces trabajamos en función de garantizar que el indicador salga bien. Y ahí viene lo que planteaba Cristian al inicio de su charla. Procuramos muchas veces modificar la meta para que el indicador se vea que avanzó, y ahí caemos en una trampa horrible, y es una trampa para nosotros mismos realmente, porque en últimas perdemos el foco con lo que nos propusimos hacer, ¿sí? Y pues es que si el indicador digamos en términos de efectividad está mal, pues eso no necesariamente es malo, sencillamente nos está diciendo que hay que ajustar cosas. Y es un poco lo que decía Cristian hace un rato. Si el indicador me dice que yo iba a llegar hasta este punto y en términos de tiempo voy colgado, pues me toca ajustar la estrategia para avanzar más rápido y poder llegar a donde dije que iba a llegar. Entonces yo pienso que hay unos miedos ocultos, bueno, a veces no son ni tan ocultos, con los indicadores, ¿sí? Pues porque son la pantalla que mostramos. Sí, o sea, el indicador en últimas termina siendo como la carta de presentación, ¿no? Si tengo unos indicadores buenísimos, posiblemente puedo dar cuenta de una excelente gestión, y no necesariamente. O sea, yo creo que ahí cuando hablamos de crecimiento verde, o sea, siempre que hablamos de incorporar un enfoque, tienen que haber indicadores de por medio, que me digan que efectivamente el enfoque o sea, ¿qué es lo que me dice a mí que yo estoy viendo la realidad de una manera diferente? Y me parece que eso hay que abordarlo sin temor, ¿sí? Muchas veces los indicadores son números, ¿sí? Son cantidad de proyectos, son cantidad de actividades, pero no necesariamente ese tipo de indicadores nos resuelven la vida. O sea, hay indicadores que pueden ser un poco más complejos, tú lo decías, cualitativos, ¿sí? Cuya medición puede ser un poco más compleja, pero son mucho más ricos en términos de lo que me está diciendo, ¿sí? Un ejemplo un poco tonto si se quiere, pero pues yo cuando digo que voy a ser feliz con mi familia,
¿qué me indica que estoy siendo feliz? Sí, yo puedo contar la cantidad de carcajadas que tenemos en familia y está bien, eso puede ser un indicador, pero muchas de esas carcajadas pueden ser fingidas. Y entonces cumplo con el indicador de cantidad de carcajadas con la familia, pero en últimas me pierdo el foco final, que es la felicidad. Entonces no todo se mide en cantidad de cosas, ¿cierto? Y además porque los indicadores me van mostrando los resultados, o sea, cómo voy avanzando hacia los resultados, y esos resultados son, digamos, son como puntos intermedios que uno va consiguiendo, que uno va tramitando, ¿sí? Y yo creo que a todo ese complejo panorama de la planificación, pues hay que meterle yo le metería otro par de cositas que creo que son claves, y es que las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible se mueven en un escenario de concertación multinivel y multiactor, ¿sí? Y ahí en ese multinivel y en ese multiactor vive la gobernanza, ¿sí? Porque ahí hay diferentes intereses, hay diferentes miradas, y eso implica que pensar en planificar, ¿sí? Así parezca un ejercicio puramente institucional, ¿sí? Muy rígido y muy amarrado a la ley, ¿sí? Al decreto, ¿sí? O al lineamiento. No podemos perder de vista que, y como lo decíamos en el módulo 0, las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible son las manos del Sistema Nacional Ambiental. Y la política nacional ambiental cobra vida y se desarrolla en los territorios es a través de ustedes, ¿sí? Y eso sin duda alguna implica unos retos particulares. Retos que tienen que ver no únicamente con el hacer, sino el cómo lo hacemos, cómo concertamos, ¿sí? O sea, ustedes tienen que poner a hablar actores con diferentes intereses. Y ustedes son actores con diferentes intereses también, ¿sí? O sea, metodológicamente, pero por supuesto que es un tema que no está normado. Y por eso insistimos en que si se trata de aprenderse el decreto, pues apréndanselo si quieren. Pero más allá de eso, tenemos que garantizar que la política ambiental efectivamente toque tierra con estrategias que sean parecidas a la realidad de los territorios. Sin duda alguna, tramitar o gestionar una atención en San Andrés y Providencia implica reconocer un montón de elementos que no existen en el Meta. Y Cormacarena tendrá que pensar en otros elementos, ¿sí? Y la Karen con Dinamarca tendrá que pensar en otras formas, porque hay diferentes actores, los niveles de relación son diferentes, los poderes que se encuentran ahí son diferentes también, ¿sí? Entonces digamos que en el fondo los procesos de planificación implica un esfuerzo particular a nivel metodológico, no únicamente para planificar, sino para garantizar que esa planificación se desarrolle, ¿sí? Y ahí, cuando estamos en ese escenario, si le ponemos la palabra participación, pues hay que resolverlo también, ¿sí? Y la participación, por ahí aparecía en uno de los módulos, o sea, ¿no? Contarle a la gente lo que vamos a hacer no es necesariamente el punto al que queremos llegar con la participación. O sea, tenemos que ser capaces de desarrollar metodologías para escuchar a la gente, para procurar concertar, ¿sí? O sea, yo digo, en las CAR tienen que haber gente expertísima en procesos de concertación. Resolución de conflictos. ¿Sí? De gestión, de transformación de esos conflictos. Porque pues digamos que las tensiones viven ahí, y las tensiones son claves para el desarrollo de un territorio. Si no hay tensiones, posiblemente no es un territorio vivo, ¿sí? Hay tensiones permanentemente, y el concepto de crecimiento verde encierra en sí mismo un montón de tensiones, ¿sí? Podemos crecer económicamente hablando, pero podemos crecer únicamente pensando en proteger el capital económico, el material. Pues no, hay que pensar en crecer protegiendo los otros capitales que tenemos, y el capital humano también hay que ponerlo ahí en la mesa. Y yo creo que lo que pasa en las comunidades en muchos casos es que efectivamente los procesos de planificación tienden a ser demasiado, digamos que en esquemas muy, muy cerrados,
y no llegan a tocar en muchos casos la realidad misma de las comunidades, y ahí se genera otra tensión. Entonces, un mecanismo que debería ser para gestionar tensiones, lo que acostumbra a pasar es que lo que hace es multiplicar las tensiones. Entonces, yo creo que eso es una cosa que y yo creo que vamos a verlo cuando hablemos de servicios ecosistémicos y desarrollo, cuando hablemos de gestión de riesgo, ni se diga, cuando hablemos de cambio climático, ni se diga, ¿sí? Inclusive con el tema de los compromisos ambientales, o sea, los compromisos ambientales, ahí, en los compromisos ambientales hay un montón de tensiones que están vivitas en los territorios, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay un montón de cosas que creo que hay que seguir tramitando, seguiremos conversando. Yo creo que es bien importante siempre escuchar a otras personas con miradas de pronto actuales, reflexiones actuales, ¿sí? Desde lo académico uno entiende que es muy fácil hablar, ¿sí? Pero creo que todos los que estamos de alguna forma conectados con lo académico, los grandes procesos de formación que hemos tenido es porque hemos estado en campo también trabajando con la gente. Y ahí nos hemos dado cuenta que no basta con tener un discurso posicionado o estar como conectado con algunos conceptos y con algunas formas de ver la realidad de lo académico, sino que si eso no sirve para efectivamente transformar en lo concreto, pues no ayuda mucho. Y ahí hay que ponerle como la lupa a eso. Entonces, pues bueno, yo creo que agradecemos, Cristian, muchísimas gracias por compartirnos las reflexiones. Las puertas están abiertas para que sigamos como, si tienen comentarios o preguntas, ya saben que están los caminos abiertos para que lleguen a nuestras manos y podamos seguir avanzando. Esto apenas empieza, seguiremos reflexionando, seguiremos como poniendo sobre la mesa. Muchas veces, y creo que eso es importante repetirlo una y otra vez, creo que lo más valioso en un proceso de formación, sea cual sea en el nivel que sea, muchas veces no son las certezas, sino suele ser más importante la cantidad de inquietudes que se generan, ¿sí? Pues en última, si no generamos inquietudes, creo que no estamos haciendo mucho, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo, la próxima semana estaremos conversando sobre otros temas, y bueno, creo que esto es todo por hoy, muchísimas gracias, un abrazo y estamos en contacto.